preguntado qué pasa en el cerebro de tu cliente justo antes de definir una compra? ¿O cómo influye el lenguaje no verbal en las decisiones de tu cliente? Vamos al aire. Este es Eficazmente 5. Soy Inés María Dao y hoy tenemos a Manuel Quiñones, un verdadero experto en neuromarketing y neuroventas. Este episodio está para alquilar balcón. Quédate hasta el final. Doctor Manuel, yo he sido su alumna, lo conocí en un aula de clases y lo he escuchado muchas veces decir que hay que enfocarse más que en vender, en crear relaciones duraderas. Y hay que enfocarse en agregar valor, en siempre estar sirviendo. ¿Puede contarnos este principio con alguna historia que le haya ocurrido en su vida? Yo pienso que una de las cosas que yo tanto insistía, y ya que mencionas tanto las clases, pues fue algo muy importante y es agregar y dar valor. ¿Qué es eso? Básicamente, ¿qué es eso? Es dejar un poco de lado, como ponernos más en los zapatos de nuestros clientes en este caso, ponernos un poco más en los zapatos de las personas. ¿A qué me refiero? Cuando estamos vendiendo, regularmente siempre estamos pensando en las características, las ventajas, los beneficios de nuestros productos y ese afán, ¿no? Como de presentar todo, como de, sí, de darle todo ya y como, mire, A, B, C, D, somos los mejores del mercado, somos lo mejor del universo, pero no nos ponemos como a averiguar un poco más qué es lo que realmente están necesitando estas personas. Las personas a veces les da mucho miedo, los clientes les da miedo como hablar, entonces se salen con cosas como, bueno, voy a pensarlo, y uno dice, bueno, perfecto, entonces piénselo y hablamos, pero lo que no hemos es permitido escucharlos. No hemos permitido es que realmente podamos indagar bien qué es lo que estaba pasando, por qué estaban tomando como esa reacción, como por qué se ponen como que cómo se cierran. Entonces, desde el principio, desde mi primer libro, que es de lo que tú estás mencionando, pues desde ese primer libro estoy hablando precisamente de estos temas y es poder empatizar un poco más, poder uno llegar un poco mejor a entender cuáles son las verdaderas, no solo necesidades, sino verdaderos problemas. Y resulta que una vez, pues nosotros teníamos un cliente pues más o menos grande y este cliente pues estábamos presentándoles toda la solución y pues pensamos que estábamos haciendo una gran presentación, pero veíamos y encontrábamos eso, como que les daba miedo hablar, ¿no? Y ahí se me ocurrió comenzar como a tratar como de indagar un poco más, ¿no? De poder llegar y, bueno, pero cuéntenme un poco mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes están necesitando. Y nos dimos cuenta que ellos realmente no les interesaban los informes, no tenían tiempo ni siquiera para analizar tanta métrica que dan los programas. Por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, muy pocas personas entran a sus canales de YouTube o de Google y mira sus estadísticas. La gente entra, usa y todo, pero la gente no se detiene a ver sus estadísticas y a mirar a ver qué es realmente cómo está el comportamiento. Entonces nosotros les decíamos, mire, o sea, entendimos que ellos no se iban a poner a ver data, ellos no se iban a poner a revisar, sino que necesitaban era una solución, y necesitaban algo muy sencillo, en paciencia, ¿no? Para entenderlo, porque la gente en realidad me di cuenta durante todos estos años de consultoría y de ventas, la gente le da miedo, la gente le da miedo hablar, la gente le da miedo expresarse, sí, la gente le da miedo, realmente es miedo. Y uno dice, no, pero ¿cómo le va a dar miedo si está comerciando o está haciendo un negocio? Pues mira que sí, y pasa muy frecuentemente. ¿Puede regalarnos una técnica práctica de PNL que puedan aplicar de manera práctica los emprendedores, las personas que están en ventas, que hacen parte de la comunidad de Eficazmente 5? Algo práctico que nos pueda regalar que ellos ya puedan empezar a aplicar. ¿Sí? Las personas a veces cuando están haciendo un negocio, de pronto acaban de tener una pérdida de un familiar o están teniendo problemas en su hogar por sus hijos, bueno, etcétera, etcétera. La gente tiene la cabeza en otra parte y uno a veces no empatiza, ¿no? Y una de las grandes, digamos, ayudas que hemos encontrado es el PNL, precisamente como tú lo estás diciendo, y aparece un método bien bonito y es los anclajes, ¿no? Sobre todo los anclajes positivos. Y voy a explicar rápidamente qué es eso. Es una técnica que no es nada nueva, simplemente la han usado, por ejemplo, los artistas del teatro y los artistas del cine durante muchos años. Y es cuando, por ejemplo, piensa en esto, tú necesitas hacer un papel donde tienes que llorar en este momento o sentirte triste, pues tú tienes que buscar en tu mente un momento en que de verdad, sinceramente, te has sentido muy triste, realmente,
y traerlo como a tiempo presente para que termines hasta llorando, ¿sí? Estoy hablando de los actores, ¿no? Los buenos Ujú. actores, los grandes actores les enseñan esto, ¿no? A crear anclajes, es decir, a buscar en su mente cosas emocionalmente fuertes, ¿no? Obviamente, o cosas emocionalmente fuertes, puede ser la pérdida de un ser familiar, o por ejemplo, cuando se ganó la medalla, algo, entonces es algo positivo, ¿cierto? Según el momento, ¿no? Hay anclajes. Entonces, ¿cómo crean los anclajes? O pensando en una palabra o en una canción que le recuerde algo, por ejemplo, muy positivo o algo muy negativo, ¿sí? O sea, depende del contexto. Y en este caso, para conectar emocionalmente, pues tenemos que aprender a hacer anclajes, aprender a leer al otro, ¿cierto? A leer sus sentimientos, a leerlo, ¿cierto? Su lenguaje no verbal y poder empezar a entender cómo podemos, ¿no? Conectar emocionalmente, tomando, no actuando, pero sí tomando ese tipo de anclajes con nuestros clientes, ¿sí? Es decir, poniéndonos en este momento en una posición un poco más positiva, y apelando a otras cosas también bien interesantes, como por ejemplo contar historias, ¿sí? Contar historias alrededor del producto. Me explico un poco mejor. Cuando digo contar historias o el empleo del storytelling, que es otra técnica muy interesante, pues es precisamente no contar la historia. Por ejemplo, Inés, yo te veo que pues no estás muy convencida de lo que te estoy contando, pero mi último cliente estaba igual que tú. Cuando comencé, sí, sí, empecé a contar la historia. Mi último cliente, pues también estaba renuente, no le parecía el producto, no entendía muy bien qué, y pues mira lo que hicimos y bla, 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 y empiezas a empatizar, ¿te das cuenta? Comienzas a Ahí empatizar. se crea el anclaje emocional. Es correcto, y entonces creas un lenguaje muy positivo y creas una verdadera conexión emocional. Entonces, lo que tenemos que identificar es qué emoción yo quiero que mi cliente experimente, qué problemas es los que busco resolverle, ¿sí? Y con eso, y pues estoy tomando el ejemplo, pero te digo, de la forma más sencilla con lo de los actores, crear, ¿no? Nosotros mismos a través de una palabra, un momento, una emoción, tocarnos, sí, algún tipo de activación para hacer sentir, bueno, ay, bueno, esta persona está como, como baja de ánimo. A ver, vamos a tratar de buscar una conexión emocional un poco mejor para que se transmita mejor el mensaje y podamos conectar emocionalmente con nuestro producto, nuestro servicio. Usted que ha liderado negociaciones con personas de diferentes nacionalidades. Cuando yo lo conocí, usted venía llegando de trabajar en una gran empresa en Japón y nos hablaba para nosotros en ese momento del futuro, que es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué lecciones sorprendentes ha aprendido usted en culturas diferentes a la colombiana? Oportunidad de trabajar en una empresa en Japón durante 3 años, Sato Leibon, en la empresa que se inventó los códigos de barras en el mundo. Y a pesar de que lo que yo les contaba, ¿no? De la venta sin contacto, sin emoción prácticamente, porque pues los japoneses son así, o sea, es su cultura, ¿no? Es una cultura, pero fíjate que lo que aprendí de ellos fue cuánto, cuánto es importante la confianza, crear confianza. Es decir, ellos hasta que no están totalmente seguros de que tú de verdad estás dando un producto o un servicio real, bien dado, bien recomendado, hasta que no están completamente convencidos, no hacen negocios contigo. Y eso lo noté allá, es decir, la creación de confianza es algo que pues toma tiempo, pero se lo toman muy en serio. Mientras nosotros somos un poco más como episódicos, ¿me comprenden? Nosotros los latinos somos más episódicos. Nos gusta es como un poco la inmediatez, nos gusta hacer regateo, nos gusta es como el arte, como de la danza, el regateo, de que me voy a sentir que si me van a dar un descuento. La gente que está pensando mucho es en precio. Nosotros, nuestra cultura es muy pensando en el precio. A veces ni siquiera pusieron mucho cuidado, mucha atención. Y creo que te ha pasado, Inés, que de pronto tú tienes a alguien que te ofrece un negocio o algo, te pide una cotización y no la lee, solamente vas al precio y tú dices, oiga, me gasté hartísimo tiempo haciendo una buena propuesta y solo se enfocan es en el precio. De pronto a ti te ha pasado, de pronto. Entonces, eso me lo dejó eso. Y nosotros, y bueno, otras culturas, por ejemplo, la cultura europea. La cultura europea es es muy directa, es decir, le gusta mucho es ir al grano, ¿sí? Obviamente,
también hay un tema de confianza importante, pero le gusta ir al grano, le gusta es sin tanta, no como nosotros que nos ponemos como, llegamos a una reunión y lo primero es ofrecer un tinto, un café, bueno, como le llamemos, ¿cierto? Hablar de cómo está la política, cómo está el día y cómo darle vueltas a, no, el europeo a veces es un poco chocante porque le gusta ir al grano, ¿sí? Y uno a veces como latino lo siente un poco como mal. Si tú de pronto, o los que nos estén escuchando han tenido la posibilidad de pronto, por ejemplo, lo más cercano a nosotros, pues son los españoles, ¿no? Como cultura europea. Pero no es muy diferente de la cultura europea en general, es decir, es muy parecida. Ellos son muy directos, ellos te van diciendo de una, mire, usted me cae mal, no quiero hacer negocios con usted, oiga, estoy muy interesado en esto, oiga, me parece genial esto y ya quiero hacer un negocio con usted. Bueno, es muy interesante eso, para uno es como, bueno, no lo pensó mucho, ¿no? Es decir, tanto para bien o para mal, ¿no? O sea, para decirle no o para decirle sí. Nosotros para decir no, la gente empieza a esconderse, que estoy enfermo, que se me murió el gato, que llámeme la próxima semana, que sí, es un poco triste, pero así es, ¿no? Y bueno, y otra cosa interesante que también aprendí, y cuando hablo de África, hablo del norte de África porque tuve la oportunidad de estar en algunos países del norte de África, entre ellos Egipto y Marruecos, ¿cierto? Donde pues es chévere porque allá la gente le gusta mucho, es como recomendar. Es decir, como en frío a la gente no le gusta es que Inés presente a Manuel, por ejemplo, ¿cierto? Y yo como confío en Inés, entonces voy a confiar en Manuel porque Inés confía en Manuel. Si te das cuenta, allá es muy de recomendación. Es decir, en frío es muy difícil que te salga algo. Es correcto, tiene que ser alguien que o te conozca o tiene que ser alguien que, pues, que definitivamente, pues, sí, es decir, que te haya presentado, que básicamente te haya presentado antes. Y con los norteamericanos, pues bueno, ahí hay un tema interesante y es que a ellos les gusta ser muy positivos, muy alegres, son cálidos, son bastante cálidos, la gente piensa que no, pero son muy cálidos en el trato, sobre todo en las negociaciones, son muy, en la venta, la gente es muy cálida. Y tiende un poco también la gente a sentirse un poquito manipulada, porque claro, te va como enredando, ¿me entiendes? O sea, te va metiendo de a poquito, si tú te sientes muy cómoda, te hacen sentir muy cómodo, y cuando te das cuenta no puedes decir no, o sea, la conversación, todo lo que hacen te llevas a decir sí, sí, o sea, no tienes escapatoria. Sí, o sea, sí, o sea, si tú empezaste a dejar hablar un vendedor norteamericano, hasta ahí llegaste. De verdad que hay una probabilidad muy alta de que te vendan, es muy alta de que te vendan. Y no lo digo yo, lo dice muchísima gente y yo mismo lo he experimentado, que a veces uno, cuando se da cuenta, uno dice, oiga, un momentico, yo ya le dije sí a muchas cosas, no es bueno decirme, bueno, entonces firmemos, y uno, no, yo no voy a firmar todavía, y entonces ellos sí son muy de, ¿y por qué no vas a firmar ahora? Pero todos positivos, ¿no? No me ponen bravos, sino, ¿y por qué no vas a firmar ahora? Mira, revisemos todo, y insisten, y son muy insistentes, créeme que son muy insistentes, lo que no somos nosotros. Como te digo, nosotros los latinos somos más de precio, de regateo. La gente le llama negociación, pero eso no es negociar, eso es regatear. Eso es básicamente tratar de bajar un precio. Y la gente se siente vendiendo un precio más no un producto y un servicio que yo, eso lo dije muchas veces, no solamente en conferencias, como tanto aquí en Colombia, sino por fuera. Y es que la gente pareciera vendiendo un precio, no vendiendo un producto o un servicio. Es lastimoso, pero así es, lamentablemente así es. Entonces sí, pues uno, de hecho, mira, Inés, yo he cambiado bastante la forma de negociación y de mi empresa. Ya ahora no nos desgastamos casi con las presentaciones ni con las propuestas, sino por WhatsApp de una vez yo les voy diciendo, yo creo que más o menos le va a valer tanto, ¿sí? A que no perdamos tiempo. Y sí, y si la persona dice sí o no, entonces ahí sí les pasamos una propuesta, hacemos una presentación, sí, o sea, basados en que más o menos le va a costar esto. Entonces es preferible. Digamos que usted dice entre esto y esto, y de acuerdo con la persona ya ahí veamos que tiene. Diga, sí, me parece, si estoy en ese presupuesto, entonces ahí sí seguimos adelante. Sí, nos ha tocado, Inés, porque yo vengo de una negociación muy diferente, ¿me entiendes? Vengo de una negociación europea, asiática, donde pues uno es muy formal, uno presenta las cosas, uno deja ver sus cartas, llamémosle así, ¿no? Uno deja ver qué va a ofrecer, cómo lo va a ofrecer, con sus objetivos, con todo, ¿no? Algo muy bien presentado. Pero no, aquí la gente quiere precio. Entonces uno primero va para el precio y después miramos qué le vamos a dar. De todas las lecciones de ventas que usted deja en el libro Vender un estilo de vida, ¿cuál es la lección que más trabajo cuesta a las personas aplicar? Sí, pues gracias Inés por esa y gracias por preocuparte por mi obra y por todo lo que he hecho. Te cuento algo. Pues yo pienso que lo más difícil que le cuesta a toda la fuerza de ventas, mira, yo
hace menos de 15 días estuve con una aseguradora aquí en Colombia. Obviamente todas las empresas están teniendo problemas para las ventas, obviamente estamos en un momento difícil, pero uno sí nota que cuando uno les empieza a hablar de crear un plan, o sea, de crear una estrategia, un plan de trabajo, la gente no quiere. O sea, la gente no quiere. La gente, el principal rechazo que hay es ese. Es decirles, creen un plan. O sea, eso es como, con todo el respeto, es como pegarles un puñetazo en la cara. O sea, no, la gente, de verdad, en Colombia sobre todo, no quiere tener un plan. Aquí sí se aplica lo de, mi plan es no tener plan. Entonces, sí, es de verdad. Y la gente le cuesta mucho trabajo. Entonces tú les dices, la gente quiere es por instinto, ¿no? Es que a mí, a ver, está bien, lo que te funcione para vender, está bien y síguelo haciendo porque pues por algo te está funcionando, ¿verdad? Pero crear un plan es muy importante porque tienes muchas posibilidades de conocer antes quién va a ser tu cliente, cómo va a ser la negociación, qué negocios han hecho, la competencia, es decir, con quiénes ha trabajado antes, con quién ha trabajado en ciertos momentos, y tú tienes más herramientas para poder saber con qué vas a llegar, con qué armas vas a llegar. Llamémosles armas, ¿no? Armas de ventas, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no, aquí nos gusta es pedir la cita. Por ejemplo, mira, ese es otro tema que a la gente le cuesta un trabajo, que yo siempre les digo, cuando usted pide una cita, ¿cierto? Cuando le pidan una cita a una persona y le digan, por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana, antes de colgar el teléfono o antes de terminar la conversación, pues dígale a la persona, y discúlpeme, ¿cuánto tiempo tenemos? Si la persona le dice, tengo una hora, calcúlele media, porque la gente aquí es tan desordenada y pasan tantas cosas que pues no va a tener media hora real, va a tener mucho menos tiempo. Si la persona dice, tengo 15 minutos, pues prepárese para 5. Y no estoy exagerando, es decir, la idea es ir preparado, crear un plan, una estrategia. Pero nos cuesta un trabajo, Inés, nos cuesta un trabajo. Y son lecciones sencillas realmente, pero fíjate que nos cuesta un trabajo muy grande hacer caso a lo que uno recomienda, ¿no? Usted le he escuchado varias veces decir que hay que enfocarse en la solución, no en los problemas. Eso inclusive lo dice en un libro. ¿Cómo podemos llevar esta premisa fundamental a nuestro día a día? Y yo tengo un problema con ella porque discutimos por la película, nos fuimos a ver una película de cine, yo no la quería ver, entré de mala gana, salimos del cine y hubo una discusión entre nosotros dos. ¿Por qué? Porque pues vimos esa película y porque entré de mala gana, la quise ver y pues peleamos, ¿cierto? Pero entonces, como buenos humanos que somos y buenos colombianos y latinos que somos, seguimos peleando y sacamos a aflorar otros problemas a raíz de eso y vamos haciendo más grande el problema a punto que pronto hasta nos separamos. Estoy dando un caso hipotético, ¿no? Pero entonces no nos enfocamos es en la solución. Desde el principio, si yo le hubiera dicho en este caso hipotético, a mi pareja, discúlpame, yo la verdad, pues no quiero ver la película porque mientras tú te ves esa, pues yo me veo otra y luego nos vemos afuera y contamos cómo nos fue a los dos, ¿cierto? Y decidimos después si no la volver, si cada uno entra y ve otra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero nos enfocamos muchos en el problema, lamentablemente. Entonces, no nos enfocamos en las soluciones. Y ponte en el día a día y verás que las personas es así. Por ejemplo, una persona me agrede y en lugar de yo pensar es en, pobre persona, ¿no? Debe tener muchos problemas, ¿cierto? Qué lástima. Y tratar como de empatizar y decirle, bueno, lamento que tengas un mal día, pues espero que te vaya bien o te deseo. No, lo que hago es le devuelvo con la misma moneda, le devuelvo el madrazo, le devuelvo la pelea, armo un problema donde no lo había y se pone una cosa es peor. Y si tú te fijas, en los negocios es exactamente igual. Se empiezan a cortar los caminos de comunicación, empieza la gente a esconderse, si te das cuenta y no vamos es donde queremos llegar y es, venga, ¿cómo encontramos una solución a esto? Y yo recuerdo algo, Inés, de verdad, y esto, perdóname la anécdota porque tú me lo preguntaste, un caso muy concreto, pero yo quiero darle un caso concreto que todos de pronto no conocemos. 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas, el atentado, ¿verdad? Pasa todo, se reúne una cantidad de gente, pasan años reuniéndose, hay un comité, ¿no? Para ver cómo va a ser el nuevo edificio del World Trade Center, ¿no? ¿Cómo van a hacer sí, cómo va a ser el nuevo edificio del World Trade Center? Y un buen día hay una anécdota muy bonita donde nunca han invitado a estas reuniones, solamente invitan es a los inversionistas, a los de finca raíz, a los constructores, al alcalde, ¿sí me entiendes? A la gente que toma decisiones, pero nunca tomaron en cuenta ni a la policía, a la gente que murió de la policía, ni a los bomberos, a la gente que perdió todo, a la gente que perdió un familiar, nunca los tuvieron en cuenta. Y un día ellos decidieron hacer, o sea, toda esta gente afectada decidió hacer y los que tenían fallecidos o desaparecidos en el evento, decidieron hacer una reunión, ¿sí? Y
llamaron a estas personas de estos comités y los llevaron allá a decirles, miren, no nos vamos a ir de aquí hasta que encontremos una solución, porque ustedes llevan 5 años pensando cuál sería el mejor edificio. En lugar de, ¿por qué no nos preguntan a nosotros qué nos gustaría? ¿Qué detalles debería de tener? Y no lo que ustedes creerían que la gente quiere, sino lo que nosotros realmente quisiéramos ver como un homenaje a nuestros. Y después de 5 años fue que comenzaron ahora sí el memorial. ¿Qué papel juega la comunicación no verbal en un proceso de ventas? Bueno, tú estás tocando un tema fundamental en ventas, pero fundamental, Inés, parece que la experta eres tú. El lenguaje Profesor, no. he tenido un buen profesor. Bueno, gracias por esas flores. Bueno, el lenguaje no verbal, pues te cuento una cosa, el 90 o 90 y tanto por ciento no me lo inventé yo, eso está demostrado científicamente, de la comunicación entre los seres humanos es no verbal. Es decir, yo, sin ser Einstein, yo me doy cuenta si una persona está como de mal genio, retraída. ¿Por qué? Por la forma en que, si yo doy una entrevista con las manos cruzadas, serio, ¿cierto? O llego a dar una conferencia Inés diciendo esto. Es un ejemplo, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos. Yo estoy supremamente animado de dar esta conferencia. Pues lo estoy diciendo, ¿cierto, Inés? ¿Pero se me nota? No. Sí, o sea, después estar diciendo, estoy feliz acá, pero estoy muy feliz, estoy muy... Pues no se me nota. Y el lenguaje corporal nos permite precisamente, exactamente, conectar, empatizar con las emociones de los demás y nos permite también entender un poquito mejor qué está pasando, cómo me estoy sintiendo. Para uno no es muy difícil saber o no que una persona, así no haya abierto la boca, ¿cómo está? O sea, está contenta, está receptiva, está positiva. De hecho, Inés, por teléfono, yo lo he explicado en mis entrenamientos en ventas, pero años. Solo cuando uno toca el teléfono y escucha a la otra persona al otro lado, uno puede hasta saber si está acostada, sin verla, solo escuchándola. Si está acostada, si está de buen genio, si no está de mal genio, si está parada, sentada. O sea, uno se da cuenta, solo escuchando. Imagínate viendo que es todavía más gráfico ver a una persona, la postura, lo que tú estás diciendo, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Y de hecho te cuento algo, yo escribí un libro que se llama Errores más frecuentes en el lenguaje corporal en ventas, precisamente. Ahí exploro como unos 50 errores, básicamente. Es un libro muy bonito, es un libro muy gráfico, ¿no? Donde está todo el lenguaje corporal en fotos y ahí explico qué hacer, cómo abordar, porque es un tema muy largo, un tema muy extenso de entender un poco, pero uno va practicando y es como todo, ¿no? Uno practica y uno se va dando cuenta, porque uno también tiene que validar. A veces las personas pues tienen el ceño fruncido, pero es simplemente porque así son, ¿no? Y uno tiene que validar esas cosas. Pero a veces nuestra intuición también nos hace pensar, bueno, esta persona está como en la defensiva y uno con su lenguaje no verbal, pues también se está dando cuenta que o está receptiva o no. Y para uno es muy importante manejar esos estados y llevarlo al estado emocional que uno quiere llevarlo. Un estado emocional donde haya mucha cordialidad, mucho respeto, mucha confianza. Porque si no hay confianza, yo no compro. Definitivamente no. La confianza es fundamental para poder comprar. Así uno no lo crea, yo no compro si no confío. Al menos así haya sido en 20 segundos, pero algo de confianza me dio esta persona, fuera su lenguaje corporal, fuera su, ¿sí? Piensa en esto, es como si yo me voy y yo sé que, por ejemplo, el código de vestir hoy, lamentablemente, pues bueno, ha pasado por muchas cosas el código de vestir, pero yo te pregunto una cosa, ¿qué te da más confianza? ¿Un médico, por ejemplo, que tiene 5.000 operaciones encima o un médico que hasta ahora se acaba de graduar? Claro, y el de las 5.000 operaciones también, a veces, si te has fijado, guarda o ya entiende que guarda un código de vestir un poco más profesional. En cambio, el que está un poco más recién egresado, ¿cierto? O es mucho más joven, pues no le importa cómo se vista, ¿no? Es que a mí lo que importa es los mis conocimientos y lo que yo sé, que es verdad. Pero el lenguaje del vestido también nos ayuda a comunicar mucho mejor. Sí, cuando uno ve a las personas según la forma en que visten, también para nosotros es importante para validar, pues, si eso no es, o me da confianza a esa persona para lo que yo voy a hacer. En ventas, ¿qué es más importante? ¿La capacidad de escuchar o el poder para persuadir? Uh, Uy, Dios mío, yo no pondría una sobre la otra, ¿sabes? Yo pienso que, bueno, en principio tiene más peso saber escuchar, ¿sí? Pero
yo creo que debemos hacer un muy buen equilibrio entre esos dos que acabas de decir, realmente entre la capacidad de escuchar y aprender a persuadir. Porque es que una cosa es hablar, otra cosa es pues, contar historias, otra cosa es negociar, otra cosa es regatear y otra cosa es persuadir, ¿sí? Ujú. Persuadir no es manipular, persuadir es simplemente que cuando yo estoy presentando los argumentos correctos, ¿cierto? Voy haciendo que las personas comiencen a tener elementos de juicio para poder tomar una decisión. Mientras que muchas veces las personas lo que están haciendo es muchas veces de manipulación. Ya que tocas el tema de neuromarketing, perdón, y neuroventas, me salgo un momento de decirte algo. Es lamentable, Inés, que yo todo lo que encuentro, pues como realmente experto que soy en este tema de neuromarketing y neuroventas, lamentablemente lo que me encuentro es mucho vendehumo, pero es que uno se da cuenta que es que son técnicas de manipulación. La gente, hay videos en internet donde hablan de que el experto en neuromarketing, y yo empiezo a leer, empiezo a verlos, y digo, pero si esas son cosas de manipulación, ahí no hay ningún neuromarketing, ahí no hay ninguna neuroventas, ahí no hay nada de eso. Pero pues la gente, como le crea todo lo que dice en internet, todo se lo cree, pues bueno, entonces pues uno tiene que luchar con eso, Inés. Pero, principalmente los que sí tenemos academia, los que sí hemos investigado, los que sí hemos aportado artículos científicos, a los que sí hemos hecho ciencia, nos toca ese tema. Entonces nos toca ser muy persuasivos también para poder demostrar que con no solamente nuestro conocimiento, sino nuestra experiencia, realmente podemos, pues en este caso, aprender a vender, en este caso, aprender a negociar y no, pues que la gente no se sienta ni manipulada ni coartada, que eso es muchas veces lo que emplea mucha gente, que es técnicas es de manipulación. Y eso no tiene nada que ver ni con neuroventas, ni con neuromarketing, ni con nada de eso, sino son de charlatanería y vende humo. Perdóname que me exprese así, pero es que es una realidad que uno ve en redes sociales hoy. ¿Por qué las empresas deben tener un propósito más allá de las ventas, más allá de una transacción? Pues Inés, yo citaría en este caso a alguien que años después hizo un tema bien interesante. Después, muchos años después de que yo escribí mi primer libro, llegó un hombre llamado Simon Sinek. Simon Sinek es una persona, lo debes conocer exactamente. Y él Claro. habla mucho, precisamente de eso, de no solamente vender con y eso estoy viendo, eso estoy viendo. Y Simon Sinek, años después de que yo estoy hablando de este tema precisamente que estás tocando aquí, él habla bien importante es desde el por qué, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? La importancia del por qué hacemos lo que hacemos. Famoso círculo de oro, bueno, los que no han visto, pues los invitamos a que vean sus conferencias. Y por esos mismos días yo ya venía en mis libros, y ahí están las fechas, ahí los pueden ver. Mis libros son mucho antes de lo que él venía hablando, que obviamente es válida ese conocimiento que pues yo ya había propuesto. Y es precisamente eso, ¿no? Es cuando nosotros como vendedores nos damos cuenta que no estamos para solo vender, sino estamos precisamente para cambiar, para transformar, para ayudar, para convertirnos en unos consultores realmente y de una solución. A mí me sorprende mucho, Inés, que a veces llego a un tal grado con mis clientes de profundización en la relación que pues empiezan a consultarlo a uno para a todo, hasta dónde echo gasolina, o sea, uno dice, no, no, pero pues yo qué tengo que ver ahí, o sea, pero no, usted dónde echa gasolina, es que pues usted qué sabe, no, yo qué voy a saber, o sea, yo echo en tal parte o coloco en tal parte, o sí me entiende, o sea, llega un grado donde la confianza es tal que le preguntan cosas a uno como triviales, como íntimas, ¿no? Y eso se debe precisamente a lo que estoy diciendo, Inés, a que precisamente llega uno a trascender desde el por qué. La gente entiende por qué uno hace lo que hace. La gente sí lo entiende. Si nosotros como vendedores no logramos transmitir que yo no estoy aquí por su plata ni por un negocio, sino yo estoy aquí primero porque me fascina lo que hago. Y segundo, porque lo quiero ayudar. Es que yo quiero es que tenga la mejor solución. Si yo tengo el mejor producto o la mejor solución en un software o la mejor solución en ventas o la mejor solución en mercadeo, hombre, es que creo en ello. Creo en ello y se lo quiero dar con lo mejor que tengo, con todo el amor que tengo, transmitírselo y que la gente le quede por dentro es como, oiga, qué chévere ver que esta persona ama lo que hace, pero más que eso, se nota que no está detrás de la plata ni está detrás de la comisión, está detrás de que haya una relación, de que sinceramente nos están escuchando y que finalmente alguien nos está poniendo atención, de que finalmente alguien, no somos un número para ellos, ni un negocio más, sino en realidad estamos haciendo una relación. Y eso me ha llevado, como te digo, a pues llegar a sitios inexplorados, a sitios donde uno
jamás imaginó que iba a estar a estrechar la mano de personas que uno decía, nunca podré, sí, te estrechar la mano de esta persona y mentiras. Otra persona te relacionó y te dijo, oye, mira, este es excelente, te lo recomiendo. Y bueno, el resto es historia. Se nos contaba que trabajando en Japón, un día alguien le preguntó cuál era su sueño. Usted dijo escribir un libro y la persona lo empezó a cuestionar, le dijo, ¿por qué no has escrito un libro? ¿Qué pasa? Y eso lo llevó casi que de inmediato, esa conversación con esa persona allá en Japón lo llevó a escribir su primer libro. Y de esa conversación hasta acá ya van 30 libros. Y este último libro sorprendente combina la ciencia y la poesía. Háblenos de este libro, cuéntenos. Y como es poesía, nos gustaría que para terminar el episodio termináramos con una poesía. Y te voy a hacer llegar una copia pues, con todo ¡Oh! gusto. Ahorita te la envío. La poesía no es para todo el mundo, pero hay algo que de hecho es el género más difícil de todos. El género literario más complicado y más difícil es la poesía. Yo me atreví a hacer algo diferente y me atreví a escribir poesía basado en todo lo que he aprendido de las entrañas del universo y de las entrañas de nuestro cerebro. Hay algo que a mí me aún hoy, después de tantos años estudiándolo, es el cerebro. Yo muchas veces no nos ponemos a pensar, Inés, pero cuando uno tiene un cerebro físico en la mano, sí, como lo he tenido yo cuando hemos estado haciendo neurociencia, eh, y bueno, neurología, y bueno, todo lo que yo he tenido que estudiar, ¿no? Para pues conocer de fondo todo este tema del neuromarketing, neurociencias, eh, pues es una masa grisácea o blancuzca, ¿cierto? Que si tú la haces una disección, lo único que vas a encontrar es masa, eso es todo lo que encuentras. Sangre, de pronto algunos líquidos, algunas cosas, pero eso es todo. Pero cuando tú colocas eso en perspectiva, esa masa blanca, grisácea, negruzca, es la que ha creado el sistema para que tú y yo podamos hablar por acá. Es lo que ha creado, ¿cierto? Un micrófono, una cámara, un computador, un viaje al espacio, no sé, la solución a los problemas, la matemática, la química, la física, ¿me comprendes? Y eso a mí, en lo personal, toda la vida me ha dejado muy intrigado. Y ha habido unos momentos en que desconocemos muchísimo del cerebro. Y hay unas zonas que llamamos las sombras precisamente que se presentan en el diencéfalo. ¿Sí? En el diencéfalo hay unas partes donde les llamamos sombras. ¿Por qué sombras? Porque no tenemos ni idea qué es eso y para qué sirve. O sea, en realidad desconocemos todavía mucho de nuestro cerebro. O sea, hemos avanzado muchísimo, te lo digo, a un nivel que hace 15 o 20 años, hoy, o sea, no lo hubiera podido explicar, pero hoy todas las cosas hoy la tecnología nos ha permitido entender mucho más el cerebro. Y eso me permitió, pues, con mis preguntas, más que mis respuestas, crear un libro de poesía dedicado precisamente, y por eso se llama La danza de las sombras diencefálicas. Entonces es un libro de poesía diferente, es un libro de poesía muy interesante. De El libro está dividido en tres partes y en total son como unos 20 versos. Voy a leer precisamente el de la danza diencefálica, así se llama, la danza diencefálica. En la danza de las sombras diencefálicas, donde el cielo y la tierra se unen, los sueños y las visiones se entrelazan y los mundos se desdoblan ante nuestros ojos. Las sombras se convierten en maestros, guiándonos por los senderos del éxtasis suprarrenal, mientras la mente se expande hacia el sempiterno y la conciencia se funde con el cosmos. Sombras que bailan al son de la música del universo, que se deslizan entre la niebla del tiempo y nos invitan a explorar los misterios del hipotálamo, que se oculta detrás de la ilusión. En la danza de las sombras diencefálicas, la luz y la oscuridad se entremezclan, y las fuerzas que rigen el universo, se revelan en su majestuosidad. Es la danza de la vida y la muerte, del nacimiento y la transformación. Una danza sagrada de la avénula que nos lleva más allá de los límites de la mente. En la danza de las sombras diencefálicas nos sumergimos en la psique colectiva, en los arquetipos y los símbolos de los núcleos catelunares que dan forma a nuestro ser. Doctor Quiñones, muy agradecidos, muchas gracias por aceptar esta invitación a Eficazmente 5. Nos ha enseñado primero que las ventas van más allá de una simple transacción, que tenemos que conectar con las emociones de los clientes, que tenemos que cuidar nuestro lenguaje no verbal y que tenemos que lograr que nuestras empresas tengan un propósito que vaya más allá de las ventas.
Todo esto y más en las notas del episodio. Déjennos sus comentarios, sus preguntas. Ahí van a estar los enlaces a las redes, a los libros del doctor Manuel Quiñones. Vayan a seguirlo. Compartan este episodio para que podamos llegar a muchas más personas. Gracias, gracias. Ustedes siempre han sido grandes embajadores de Barranquilla y de la costa. Tú, Inés, más que nada con los espacios que les abres a tantas personas todos los días. Eso es muy bonito. He tenido la fortuna de ver pues tus episodios de tu podcast y bueno, las entrevistas, todo tu trabajo en radio. Bueno, ese también ha sido un trabajo muy largo, muy bonito, donde te has acercado mucho a la comunidad, tú también estás agregando mucho valor con este tipo de entrevistas. Y bueno, a mí me llena de orgullo y claro, y muy pronto nos veremos.